Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für den Sabbattag, dass wir wieder zusammenkommen können. Herr, wenn wir jetzt die Revolution betrachten, möchten wir dich bitten, dass du unter uns bist und dass wir die Dinge verstehen können, dass wir das Muster sehen können. Und wir bitten dich auch, dass wir die Dinge in unserem Herzen verfestigen. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So in our last presentation, En nuestra última we presentación spoke about 2014. habíamos hablado de 2014 It has been taught or known about in this movement for 7 years now. y el 2014 ha sido un asunto de discusión y de temas, creo que ya de unos Find more casi and 7 more años. evidence for it. Solo que wir finden immer noch weitere cada vez encuentro más evidencia acerca de As eso. our light on 2014 grows, Und während Y unser mientras la luz del 2014 crece, wächst, it also tells us the story of what's occurring around that history. también nos cuenta la historia de lo que ocurre alrededor de esa historia del 2014. die Geschichte dieses Datum. We understand it's midnight Wir verstehen, Nosotros dass es entendemos 2014 como siendo medianoche, because it's midway. y es medianoche porque es el medio camino, el punto intermediario, History, Und wenn y wir cuando lo diese llevamos a una Geschichte historia, anwenden, it's midway in a history of revolution. dann ist es die termina Mitte siendo einer Revolution, el medio camino de una revolución A dictatorship. die damit que luego lleva al establecimiento de una dictadura. So we placed that in the middle of the French Revolution and the middle of the American Civil War. Ya hemos colocado el 2014 en medio de la Revolución Francesa y en medio de la Guerra Civil estadounidense. This was a 220 years Este era el 220 to 2014. desde 2014. gebracht haben. This was 151 years Das Este es el 151 to 2014. die uns so del 1863 al 2014. We can understand Also wir können Podemos verstehen, entender entonces that from 9/11 dass que vom 11. desde el 11 de septiembre to 2019 al 2019 is a history of revolution, es la historia de una revolución Revolution and it ends y que termina with the establishment of a dictator. mit con el establecimiento de un dictador. I want to make one statement now and prove it later. Y quiero hacer una afirmación ahora, pero la quiero probar después. You can see it in different ways. Man kann es Es algo que podemos ver de diferentes formas. There's a dictator that dies Da Hay gibt's un einen dictador que muere and a dictator that's set up. y un dictador que es establecido. Aufgestellt wird. Here Napoleon dies. En el mismo punto. Aquí es la muerte de Napoleón. Sorry, Napoleon is set up. Disculpen, 1799. Napoleón es establecido en 1799. 1799 In 1865, und Y en 1865 1865 Abraham Lincoln is killed. es la muerte de ermordet. Abraham Lincoln. Civil War. Es ist Es el final también de la guerra civil. The same year it ends. und im gleichen Pues en Jahr el mismo año He's termina. assassinated. wird er Es el mismo año en que él fue asesinado. 1799. 1799, We'll go into that history and demonstrate it. vamos a ir a esa historia y vamos a demostrar But Napoleon becomes a leader of France on the 9th of November. de que Napoleón se convirtió en el líder de Francia el 9 de noviembre. wird der Leiter von Frankreich. November 9, 1799. El 9 de noviembre de Am 1799. 11. November. Entschuldigung, 9. November. 1799. It's believed Und Se es cree wird geglaubt, that Abraham Lincoln first met his assassin de que la primera vez que Abraham Lincoln se encontró con su asesino, Attentäter als erstes, o la primera vez que lo conoció, saw his assassin la primera vez que él vio al asesino que lo mataría luego, he saw his assassin in advance. saw his assassin on November 9 Also dass él vio a su asesino por primera vez el 9 de noviembre, in 1863. en 1863. Take it back into that history. Es decir, nos lleva de vuelta a la historia del At 63. 1865 he's killed. Pero luego, en 1865, esta persona lo mata. So we're going to discuss later Así que vamos a discutir más adelante why we can see both the death and the establishment of a dictator. cómo es que conseguimos ver en 2019 tanto la muerte como el establecimiento de un dictador. And Abraham Lincoln during the Civil War was very much a dictator. Y Abraham Lincoln durante la guerra civil era básicamente actuaba como dictador. He
used that civil war as an excuse to attack his opponents. hizo de la guerra civil una excusa para conseguir atacar a sus Feinde oponentes. zu attackieren oder die ihm in Opposition entgegenstanden. He persecuted his political opponents and the press. Él atacó a sus oponentes políticos y también atacó a la prensa und auch die Presse. durante la guerra civil. I want to go to a story. Y quiero contarles una historia Time magazine. Und zwar que está Time escrita Magazine. en la revista Times. Und ich möchte Y das quiero daran recordarles también, erinnern, From 2014 forward, dass del von 2014 en 2014 adelante, a work is being done not just for priests. se ha estado haciendo una obra que no es solamente a favor de los There's sacerdotes, an external work sino que hay una obra que es externa eine externe Arbeit for the Nethinims. a favor de los This netineos. magazine article Dieses Y este artículo de esta revista is one part of their true stream of information. es una parte de esa fuente correcta de información que tienen los You will netineos. only find it online. Man findet es La nur revista la pueden encontrar They solamente, have this, ese artículo se puede encontrar solo en internet, articles denn sie haben porque la revista online tiene artículos que están en línea, die nicht, que nunca son impresos, but these articles aber diese Artikel solo que are estos different to what they normally put out. artículos son un poco diferentes a los que ellos generalmente publican. normalerweise veröffentlichen. They're actually written by historians. Son artículos que son escritos por historiadores, Historikern werden sie geschrieben. That Time magazine uses que la revista Times los usa Das Time Magazine to explain present events para explicar eventos presentes gegenwärtige Ereignisse zu erklären through their understanding of history, a través de la comprensión de la historia de estos historiadores, which is exactly what we do in this message. que es básicamente lo que nosotros hacemos en este mensaje. We should be historians. Nosotros deberíamos ser historiadores. So this magazine Entonces, esta revista is titled Donald Trump and the 9th of November. es titulada Donald Trump y el 9 de noviembre. It was written November 16 of 2016. Fue escrita el 16 de noviembre del 2016, este It artículo. speaks about November 9, Und es Y este artículo habla del 9 de noviembre 2016, del 2016, 2016, when Donald Trump secured the nomination for the presidency. cuando Donald Trump aseguró su nominación como presidente den Platz für den Präsidenten de los Estados Unidos. And then it speaks about the meaning of this date, November 9, in history. Y luego él comienza a hablar del significado que tiene esta fecha, 9 de noviembre, en la historia. First of all, Primero que it nada, talks about November 9, 1938. habla del 9 de noviembre de 1938. This is known as Kristallnacht. Esta fecha se le conoce como la Noche de los Cristales Rotos. Geht es in die Geschichte ein. It's when the persecution of the Jews Es cuando la persecución en contra de los judíos turned particularly physical or violent. se tornó principalmente física o violenta. Wurde jetzt, gewalttätig. Then they talk about another November 9. We're also going to talk about Luego, él menciona un siguiente 9 de noviembre en la historia, Weiteren November 9, one we know well, uno que conocemos bien, auch darüber sprechen und dieses Datum kennen wir sehr gut. the fall of the Berlin Wall. que es el de la caída del muro de Berlín, el 9 de Another noviembre. November 9. Pero también hay otro 9 de noviembre. And this is where in the study of history Y es aquí donde en la historia, en el estudio de la historia, recognize this date. Können wir se empezó a reconocer esta fecha. Studying Pyrrhus, World War II, Al estudiar Pirro, la Segunda Guerra Mundial, studieren. and when it came to this election, Und y wenn cuando es llegamos a las zu dieser, elecciones, Wahl kam, it couldn't be ignored that it also applied to this history dann no pudo konnte ser man ignorado sagen, de que esa fecha también se aplicaba a esta historia and to the German history that had been studied. y a la historia alemana que ya había sido estudiada antes. This article goes on to say, Este artículo dice sagt así: weiterhin aus, there's a previous November 9 hay un 9 de noviembre previo, that's perhaps more important than these. un 9 de noviembre previo que es tal vez más importante que el del This 1938, other November 9 made all the others possible. porque este 9 de noviembre es el que creó los próximos 9 de noviembre posibles. This November 9 was November 9, 1918. Y este 9 de noviembre es aquel del año 1918. What the history that they were bringing us back to Entonces la historia en la que este artículo nos está llevando is the end of World War I es en el final de la Primera Guerra Mundial Revolution. y también durante la Revolución Alemana. It's quite a long article. Es un artículo de hecho bastante largo. What they do, Lo que hicieron, employ parable teaching. ellos emplearon el método de parábolas, The end of World War I, tomaron el final de la Primera Guerra Mundial, condition of Germany, la condición que se encontraba Alemania, los problemas they internos, overlay it y
y luego lo superpusieron o lo paralelaron happening in the United States. con lo que actualmente está ocurriendo en los Estados Unidos. Vereinigten Staaten los war. They take all of this from the perspective of a historian. Und Y sie, todo esto fue betrachten tomado das de la alles von der perspectiva de un historiador. Perspektive eines Historikers. They talk about Bismarck Sie Hablan reden del von Bismarck and then World War One. und y dann de la erst Primera Guerra Mundial. Towards the end of the war, Al final de la gegen Primera Guerra Ende Mundial, des Krieges, Germany was definitely losing, Alemania war definitivamente Deutschland estaba sicher, perdiendo. sicher am Verlieren. and it sparked an internal revolution. Und Y das eso brachte eine provocó interne una Revolution. revolución interna. Despertó y comenzó. Began Es fing Esta an revolución comenzó October of 1918. en octubre de 1918. What had happened was Lo que passierte, ocurrió is that you had that it was clear they were going to lose, donde era bien claro que Alemania iba a perder la guerra, ya, and the head of the navy und y el jefe de la naval alemana decided that he didn't want to see the British take his ships. decidió que él no quería ver a los británicos tomando los navíos alemanes. So what the head of the navy wanted to do Entonces lo que la cabeza o el jefe de la naval decidió hacer, is he wanted to take all of his sailors and those ships, él quería tomar a todos los marineros que él tenía y los navíos sea battle with Britain, y tener una última batalla gloriosa naval contra los británicos. that they would almost certainly lose. Una batalla en la que obviamente iban a perder, verlieren würden. That way the ships would end up at the bottom of the ocean. pero de ese modo los navíos iban a terminar en el fondo del océano, His men would die fighting, sus hombres iban a morir peleando, Kämpfend, verlieren oder sterben. with honor, und con zwar mit honor, Ehre. and the British would not take their battleships. Und y die así los Briten británicos no iban a poder tomar los barcos de guerra. Sounds like a glorious plan. Entonces sonaba como un plan glorioso, But you can imagine what the German sailors thought of that plan. pero pueden imaginarse qué es lo que pensaron los marineros alemanes de ese plan. They're asked to essentially go on a suicide mission. Les estaban pidiendo básicamente a lanzarse una misión suicida. Aktion hier zu vollziehen. And they mutiny. Und nun tun sie eine Meuterei anfangen. They refuse to leave harbor. Sie haben Entonces finalmente ellos decidieron que no iban a salir. This spreads all over Germany. Y luego esta desobediencia se empezó a esparcir por toda Alemania City after city, y ciudad tras ciudad Stadt nach Stadt, people started taking to the streets. las personas empezaron a salir a las calles. And it all culminated Und Y dann, todo culminó fand das alles seinen Abschluss oder seinen Höhepunkt on November 9, 1918. el 9 de noviembre del 1918. This particularly happened in Berlin. Esto ocurrió particularmente en Berlín, The workers left the factories, donde los trabajadores abandonaron las fábricas, men and women, hombres y mujeres, old and young. los jóvenes, los Men viejos, injured in the war, Männer, die todas las personas que estaban en la guerra, die im Krieg verletzt wurden. students, estudiantes, everyone took to the street. Jeder todas las ging auf die personas Straße salieron a las calles und ist y marcharon en silencio. in Ruhe oder ohne Worte, wie bitte? Friedlich marschiert. They stood in front of the barracks. Sie sind vor den Y se pusieron delante de las barricadas. The gates were shut, die Las puertas estaban cerradas and inside the barracks, y dentro de las barricadas, innerhalb der Kaserne detrás de las barricadas, the soldiers had their machine guns trained on the people. hatten los soldados tenían sus armas apuntadas al pueblo, Menschenmenge gerichtet. But the soldiers had been worn down by 4 years of war. Aber die Soldaten, pero ya estos hombres de guerra estaban Jahren, cansados de 4 años ya de guerra, They could not stand the thought of attacking their own people. que ellos no consiguieron lidiar con la idea de disparar a su propio So pueblo. they opened the gates and threw down their weapons. Por lo tanto, ellos abrieron las puertas de los cuarteles, dejaron a la gente entrar y arrojaron sus armas und haben y se unieron a la protesta. haben ihm beigewohnt. And the German officers surrendered. Und auch Y die así Deutschen, los oficiales alemanes también se As a result rindieron. of this protest, Entonces, como resultado de esta protesta, Kaiser Wilhelm stepped down. el Kaiser Wilhelm, él abandonó el poder, renunció. A dictator was removed. hier wurde ein Y así fue Diktator, removido un dictador el 9 de noviembre de 1918. Was the end of the monarchy. es war Y eso marcó también el fin de la monarquía What alemana. this Time magazine article is
demonstrating Und was Entonces, lo que dieser este artículo de la revista Times está the probando o demostrando direction of the German Revolution es que hay una conexión entre la revolución what alemana happened in 1916. mit dem, was im con lo Jahre que pasó en 1916 oder 18? 1916 passiert en ist. 1916. Adolf Hitler, when he used this date also diese Hitler, él usa generalmente esta as fecha. the day that Germany was betrayed. Hitler usa esa fecha del 9 de noviembre porque lo marca como el día en que Alemania perdió la guerra. dass Deutschland an diesem Tag betrogen wurde. So it's not likely a true story. Also es ist nicht Por lo jetzt, tanto, no es unbedingt tanto así una historia real, Used this date aber pero benutzt Hitler dieses usa as esa the fecha backbone of Nazi propaganda. als como ein, una especie de Rückgrat eslogan in die de parte de Nazi-Propaganda. la propaganda He nazi. describes himself as if he was Christ. Er beschreibt De hecho, sich als Hitler escribió de sí mismo como sintiéndose como Talks about his sense Cristo, of betrayal. donde er explicó redet von, aquel sentimiento de sich traición que él selbst sintió als wäre er betrogen cuando worden, Alemania perdió la guerra, The agony of Gethsemane. dass er que él durch die, dijo que pasó por una agonía Leiden parecida a la von de Gethsemane Getsemaní. durchgegangen ist, That he died and was resurrected Y dass er explica que él gestorben murió y und que auferstanden ist, resucitó as a politician. als y ein resucitó como político, Someone who was going to save his country. una persona que iba a salvar a su nación. retten würde. So even though it took time, Also, Entonces, auch a pesar wenn de es que esto le Zeit tomó tiempo, gebrauchte, he talks about November 9 as his spiritual awakening. él habla er del 9 de noviembre redet er über den 9. como November el als momento donde él seine, tuvo una politische especie de Mission. reavivamiento espiritual 1927, In o despertamiento espiritual. 1927 this narrative was written into really what became Hitler's cult of personality. En 1927, esta historia terminó siendo parte de aquello que terminó creando el culto a la personalidad de Hitler. Eigentlich jetzt dieser Personenkult von Hitler war. The backbone of propaganda. Also dieses Era una especie de parte principal de la propaganda. Fateful day. Und zwar wurde es, Entonces era también, terminó siendo un día nacional para Feiertag, el, Known as lo- Schicksalstag. el partido nazi. bekannt als Deutschlands Schicksalstag. I think that's hard. Try it when I say it in other countries. Ist schwer, wenn man es in Y anderen bueno, el nombre de esa fecha terminó llamándose Schicksalstag. Wir müssen Deutschland, you did well. So this day Also dieser Esta Tag, fecha became part of their belief. se terminó dann, convirtiendo en parte de las creencias Glaubens. nazis. This was the day Hitler conducted demonstrations. Era un día que Hitler escogía para hacer diferentes It's demostraciones. the day he organized the persecution of the Jews. Es el día que él organizó para que fuese el día de la persecución contra los judíos. festigte. And once he came to power, they made it a political holiday, a public holiday. Y cuando Hitler finalmente llegó al poder, esa fecha también se convirtió en un día feriado Festtag oder, ja, nacional, Festtag, un día feriado Feiertag nacional. eingesetzt. In 1923, on November 9, he tried to take power by military force. El 9 de noviembre de 1923, Hitler intentó tomar el poder Durch mediante un militärische golpe. Macht die Macht an sich zu nehmen. He thought he could take power in Germany the same way Mussolini had in Italy. Er dachte, Él er pensó konnte que pudo haber tomado el selber poder, que podía tomar el poder en Alemania, así como Mussolini lo hizo en Italia. And it was particularly in commemoration of that failed attempt they made it a national holiday. Y es básicamente por causa de este intento golpista fallido que más adelante Hitler convirtió esa fecha en un feriado nacional. Dass sie genau an diesem Tag einen nationalen Feiertag eingerichtet hatten. So it became very much a part of German propaganda in World War II. Así que el 9 de noviembre era una parte muy principal de la propaganda nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. None of that influenced 1989. Aber nichts von Pero dem nada de hat eso influencia a 1989. So, November 9, 1918, the Kaiser abdicates. Also am 9. November Entonces, el 9 de noviembre de 1918, el Kaiser renunció. Y el 10 de noviembre, en la prensa salió, Said in the morning of November 9, everything was there. escribieron, en la mañana del 9 de noviembre, todas las cosas estaban todavía en su lugar. By the evening of November 9, everything was gone. En la noche del 9 de noviembre, todo estaba, ya no existía más. This, Se refieren al reino del Kaiser, when this a la happened, monarquía. Wenn dies passiert, Cuando esto different aconteció, political parties started to fight for control. diferentes partidos políticos comenzaron a luchar por el control de poder en Alemania después de que cayó la monarquía. You had different factions claiming control of Germany. Había diferentes facciones que estaban reclamando el poder en Alemania. Macht in Deutschland an sich nehmen wollten. One of those parties was the Spartacists. Uno de esos partidos eran los de los espartacistas.
Spartakisten. They spent the last months of 1918 Sie haben Ellos die pasaron los letzten últimos Jahre meses de 1918 1918 preparing a counter-revolution. preparando Eine, una ähm, contrarrevolución. Gegenrevolution zu organisieren. It began 1919. Esa revolución comenzó en 1919, en enero, number of months Und, y así duró cierta cantidad de till meses, about May. bis ungefähr hasta más o menos Mai. mayo de 1919, esta contrarrevolución. This is known as the German Civil War. Und Esto aquí se bekannt conoce als como der- la Guerra Civil I Alemana. want to make the claim Ich möchte Y hier quiero hacer una Aussage afirmación that también, revolution and civil war are interchangeable terms. de que dass, revolución o guerra die civil son Revolution und auch, términos Bürgerkrieg intercambiables. eigentlich das gleiche aussagen. Sind, ja. To make this more simple, Und Y dies, para hacer esta historia un poco más I want to simple, speak of this as revolution also quiero hablar de esta das primera als parte acá como siendo revolución hier and counter-revolution. und dann y la das parte hier als die de la derecha llamarla contrarrevolución. Lass mich das hier ein bisschen We'll niedriger need that schreiben. space. So first of all, a revolution Entonces, en primer lugar, tenemos una revolución. throws down the government. Welche Eso hace que caiga el gobierno del de aquel momento. oder überwältigt? After the revolution, Después de esa revolución, there's a counter-revolution. Haben wir va a dann, acontecer una contrarrevolución aquí a la derecha. Against the new government that was placed. Una contrarrevolución que va a ir en contra de ese nuevo gobierno que sale justo después de la caída del Now, anterior. Time Magazine, in unserem Y la revista Time, Time Magazine, they don't do what we can do. la revista Times no puede hacer ciertas cosas que nosotros sí podemos hacer. Revolution isn't over, Ellos no pueden ver de que esa revolución todavía no terminó. vorbei ist. but we can see through our study of midway points. Pero nosotros sí podemos ver que mediante el estudio de los puntos intermediarios, 2016 que el 2016 close of probation. no fue el cierre de nuestro tiempo de prueba. Por lo tanto, It is not the end of the revolution. no es el final de la revolución, Revolution ends at October 22, porque la revolución termina el 22 de octubre, the end point. o sea, en el punto final. October 22 Aquí sería el 22 de octubre, as the autumn, en el otoño, overlaid with 1865 and 1799. que lo podemos superponer con 1865 y 1799. When Time Magazine sees November 9, 2016, Entonces, cuando la revista Times marca el 9 de noviembre del 2016, the only November 9 they can compare it to. ese es el único 9 de noviembre con lo que la revista Times consigue comparar. And I still believe Y todavía creo one of the main reasons we see these repeating dates que una de las razones por las cuales vemos esta fecha siendo repetitiva Ja, dass wir diese Daten wiederholt immer sehen, is for the benefit of the Nethinims. ist es para el beneficio de los netineos. sozusagen zum Vorteil für die Tempeldiener. It's not even necessarily for us. Ist nicht No es ni unbedingt siquiera für- necesario para So that nosotros. they can see November 9 in 2016 Ellos pueden ver la fecha del 9 de noviembre en 2016. and they can understand they're repeating the history of World War I. Y estos netineos consiguen comprender que se está repitiendo la historia de la Primera Guerra Mundial. And American government, Und die Y el gobierno as it has estadounidense, been for centuries, wie sie como bereits lo ha sido seit por Jahrhunderten centenas de años, wurde, ha sido derrocado. Nethinims a message. das gibt, Eso les termina die dando a los netineos un mensaje. Prophetically, aber Pero nosotros sí podemos ver proféticamente that que ese 9 de noviembre del end 2016 of a revolution in 1918 der ein no es el final de esa revolución marcada por 1918, darstellt, is taking us to the end of revolution, which is our close of probation. sino que realmente el 1918 nos lleva es al otro 9 de noviembre, que es el cierre de nuestro tiempo de prueba, no 2016. I want us to look at a couple of more revolutions. also ich möchte Quiero que veamos un par de otras revoluciones. The next one La próxima takes us to a year prior, nos lleva a un año previo, ist ein Jahr zuvor, the Russian Revolution, und zwar die la russische, Revolución Rusa, also in the history of World War I. auch también en la historia de la Primera Guerra Mundial. This is inside Russia, Esto es una revolución dentro de Rusia. also tired of the war. Las personas también estaban cansadas de la Primera Guerra Mundial en Rusia. müde gegenüber. And on the 8th of March, Und am 8. Y el 8 de marzo 1917, de 1917, they take to the streets. la gente salió a las calles. In this beginning stages of the revolution, En estas primeras etapas de la revolución en Rusia, they overthrow the Kaiser. ellos consiguieron derrocar al Kaiser. Bewältigen, den Zar stürzen.
tomó lugar por un periodo de tiempo, pero pueden ustedes conseguir ver que aquí la monarquía terminó. Si lo comparas con el 11 de septiembre, pueden tener una especie de idea de cómo es el levantamiento de la séptima cabeza. Ya estaba aconteciendo durante el tiempo de George Bush y su nuevo orden mundial, bien sea el padre o el hijo. Entonces, el 8 de marzo de 1917 comienza la revolución y termina derrocando al gobierno del Kaiser. No, del Kaiser no, del zar. Y eso continuó hasta que llegamos a algo que se llamaba la Revolución de Octubre. Y es cuando Lenin es colocado en el poder. Aquí ocurre el establecimiento de un dictador. Y se le llama a esta la Revolución de Octubre. También se le conoce como el Octubre Rojo. En esta historia, Rusia todavía usaba el calendario juliano. Ya la mayoría de los países se habían cambiado al calendario gregoriano, que es el calendario actual. Ya Estados Unidos usaba el calendario gregoriano desde los 1750. 1750 sind sie gewechselt, Entschuldigung. Pero Rusia en aquel tiempo era uno de los últimos países que todavía usaba el juliano. Más adelante cambiaron. En esa historia, del calendario gregoriano, que es el que usamos hoy, no se llamaría la Revolución de Octubre, sería la Revolución de Noviembre. Y tomó lugar el 7 y el 8 de noviembre. Comenzó el 7 de noviembre, pero no tomaron el Palacio de Invierno hasta la mañana del 8 de noviembre. Quiero marcar entonces que fue el 8 de noviembre que tomaron el Palacio de Invierno y establecieron ese nuevo gobierno. Pero ¿qué es lo que hace que un dictador sea dictador? ¿Qué es lo que hace que un gobernante o Lenin se convirtiese en dictador en 1917? No es lo que él hizo el 8 de noviembre, pero sí lo que hizo el 9 de noviembre. Quiero notar aquí también que en el calendario gregoriano es el 9 de noviembre. En el juliano es el 27 de octubre. Eso se va a convertir en algo importante. Entonces, el 9 de noviembre, Vladimir Lenin lanzó un comunicado sobre la prensa. Y dijo, ya que nuestra nación se encuentra pasando por un periodo tan complicado, vamos a tener que tomar ciertas medidas de protección. Y comprendemos de que lo que vamos a hacer está en contra de la libertad de prensa. Y voy a parafrasear lo que él dijo. Pero sí me gustaría que ustedes mismos leyeran ese decreto que Lenin sacó el 9 de noviembre. Y lo que dijo fue, yo, como el gobierno de los trabajadores y del pueblo, quiero decirles, la prensa es una herramienta, una arma liberal que es controlada por los millonarios o los adinerados para manipular al pueblo, para envenenar sus mentes con noticias falsas o fake news
believe what you hear in the press. Also ihr könnt Él nicht das está machen, diciendo, was no ihr puedes in der creer lo que Presse escuchas en la hört. prensa. This press, Diese Esta Presse, prensa, controlled by the wealthy globalists, que está die controlada von por der, los adinerados wohlhabenden globalistas, Globalisten kontrolliert wird, is a powerful weapon ist es un eine arma poderosa wichtige Waffe against the workers and the common people. en gegen contra de los die Arbeiter und trabajadores die y, gewöhnlichen Bürger. It's a el pueblo fundamental común. principle Es ist Es, ein es un fundamentales principio that the press fundamental should be free. dass die de que la prensa Presse debería frei ser sein libre. sollte, But in such a dangerous political moment, Pero aber en un so einem, momento político tan gefährlichen, complicado o gefährlichen peligroso, politischen Moment we wouldn't give our globalist enemies no le vamos a dar a nuestros enemigos, los globalistas, bombs and machine guns. wir würden ihnen bombas Bomben y und, armas de guerra. Maschinengewehre geben. And this press, Und diese Y esta Presse, prensa, which is the greatest enemy of the people, que es welche el der mayor größte enemigo del Feind der pueblo, Menschen ist, we cannot also allow in their hands. no podemos permitir entonces que tengan la prensa en sus manos tampoco. What he's saying also Básicamente lo que Lenin dice was sagt er? is that the press, Dass die es Presse, que la prensa it's fake news. son sind noticias Fake News. falsas o fake news. It's controlled Es wird kontrolliert Es controlada by the wealthy. von den por los Wohlhabenden. adinerados It's the greatest threat, Es ist y es la mayor die amenaza, größte Gefahr, Bedrohung, the greatest enemy der größte el mayor Feind enemigo of the common people. der gewöhnlichen del Menschen. pueblo común. That he believes in free press, Que Dass er él dice que freie, cree sí en la Presse prensa glaubt, libre, but because of a crisis, pero Aber por wegen causa de einer la Krise, crisis it must be actual, temporarily restricted. la prensa tiene que ser Temporär- temporalmente sa- restricta. temporär, zurückgehalten werden. And when the press again stops sharing fake news, Und wenn Y die cuando la Presse dann prensa aufhört, vuelva Fake News a ser normal y verbreiten, no they compartir go fake back news to following law, y und vuelvan sie dem Gesetz a wieder seguir las gehorchen, leyes como we'll se give debe, them the most progressive amount of freedom. les daremos la mayor cantidad de libertad progresista que necesiten. And what he does was Así er que lo sagt, que Lenin for hace all of these después, reasons oder was él er usa todas für estas diese ganzen razones Gründe benutzt, is he begins to bring in restrictions on press freedom. y así comenzó su restricción en contra de la libertad de prensa. Freiheit der Presse einzuschränken. He says that they distort facts, Und Y él das dijo sind, de que er sagt, la dass prensa die Fakten distorsiona los hechos sow sedition, y también la sedición, o provoca sediciones. instigate criminal actions. Sie tun Instiga auch, a actos criminales. Sie tun Aufruhr und kriminelle Aktionen fördern. I want us to note Ich möchte, Quiero dass que noten wir, también hier sehen, this is all the language of Donald Trump. que dass todo das, esto aquí es el alles lenguaje que usa die Donald Trump. Sprache von Donald Trump ist. Steve Bannon Steve Bannon behind him. y todos aquellos que están detrás de ellos. They call the free press the greatest enemy of the common people. Ellos llaman a la prensa libre el mayor enemigo del pueblo común Gewöhnlichen Menschen. That they're controlled by these wealthy globalists. y de que ellos están siendo controlados por los adinerados globalistas That it's fake news. Das ist Fake y que son noticias poisoning the falsas, minds of the people. die envenenando la mente de las der personas. Menschen vergiftet. All of this really perfectly buys into what Russia's trying to do. Und das Todo alles esto ist, también encaja das, mucho con lo was- que Rusia estaba das alles intentando zeigt hacer eigentlich o wirklich intenta gut hacer. auf, was Russland machen will, Where they're trying to poison the information streams. wo sie Ellos versuchen, diese también están tratando de envenenar las fuentes de información, Make reasonable decisions. haciendo que las personas ya no puedan tomar decisiones razonables. Eso lo hace Rusia hoy en día. mehr ziehen können. In this respect, Und En este dieser respecto, Perspektive Trump and Putin are doing the same work. werden, Trump y tun Putin, Trump ellos und hacen la das misma gleiche obra. Werk vollrichten. And I would suggest it's this work Und ich Y würde yo voy a vorschlagen, sugerir que es esta obra de aquí. that makes Lenin a dictator die, Lo que él hizo el 9 de was noviembre es lo que lo Lenin convierte en als un ein dictador. darstellt. and gives us a clue Und Y uns nos einen da Hinweis gibt, una to pista what Donald Trump is wanting to bring about. acerca de qué es lo que Donald Trump está intentando Hinweis darauf, traer a los al gibt, mundo, a los was Estados Unidos. Trump vorhat oder wo dabei ist hinzugehen. This is the history of the Russian Revolution. Esta aquí es la historia de la Revolución Rusa. Then there's a period of preparation, Und dann Hubo gibt un es eine periodo de Zeitperiode, preparación der Vorbereitung and then in 1918, und dann y en im 1918, following year, el siguiente año, until 1922, bis hasta 1922 1922, Russia is engulfed in a counter-revolution. sehen wir, wie Rusia Russland entra en un jetzt periodo in de einer, contrarrevolución. Gegenrevolution involviert ist.
It's known as the Russian Civil War, Se le conoce como la Guerra Civil Rusa. Bürgerkrieg von Russland. but I want to keep our terms consistent. Pero quiero mantener también a nuestros términos de manera consistente. Treu sind. And it's known as the White Terror. Se le conoce también este periodo como el Terror Blanco. I want us to take another look at the French Revolution. Y entonces ahora quiero llevarlos nuevamente a otra perspectiva de la Revolución See it Francesa. as one whole revolution. Podrían ver a la Revolución Francesa como una revolución en un todo, Also go into that history. pero también podríamos entrar en esa historia de la Revolución and see that it Francesa takes place in two parts. y ver que ella toma lugar en dos partes. Within one revolution, Dentro de una revolución, it's also a revolution and counter-revolution. dentro de esta Revolución Francesa, podemos encontrar una revolución y contrarrevolución. Begins in 1789. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, So just to summarize, remind us. y para resumir un poco y así recordarnos, We've applied the French Revolution ya hemos aplicado la Revolución Francesa as this history como siendo la historia de aquí encima, from 9/11 to 2019. del 11 de septiembre al 2019. Es una sola revolución, But from a different perspective, pero desde una perspectiva diferente, it comes in two parts, ella viene en dos partes, two halves, en dos mitades split in the middle. que están divididas en la mitad. It begins in 1789 Comenzó en 1789 under the Jacobins, con los jacobinos. and it goes until 1794. Y esta revolución con los jacobinos avanza hasta 1794. This is the revolution Esta es la revolución under the Jacobins, bajo el mando de los jacobinos y se le conoce también como el reino del terror. Terrorregime. You may have heard of the leader of the Jacobins, Tal vez ustedes ya han escuchado acerca de quién era el líder de los jacobinos, Robespierre. 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 In 1794, En 1794, overthrown. Robespierre fue derrocado y lo mataron. It's known as the Thermidorian reaction. Se le conoce como la reacción de Thermador o Tormador. In our calendar, En nuestro calendario that's the 27th of July. aconteció el 27 de julio. This sparks a counter-revolution. Esta muerte de Robespierre causó una First of all, contrarrevolución. there's a period of preparation. Primero, antes de la contrarrevolución hubo un periodo de The preparación following year, y luego en el siguiente año, 1795, en 1795, a counter-revolution begins comenzó una contrarrevolución that extends for the rest of this period until 1799. que se extendió durante todo este periodo hasta 1799. ganzen Rest der Zeit andauert bis 1799. It's also known as the White Terror. Se le conoce también como el Terror Blanco. Weiße Terror geht es in die Geschichte ein. This is under the Jacobins, Esto aconteció, esta primera aconteció con los jacobinos Und das ist y la segunda aconteció por parte de la monarquía. it's two parts. sind zwei Teile. Son dos partes. Revolution. That leadership is overthrown, Una revolución, el líder and es then you see a derrocado, counter-revolution un periodo de preparación y luego una contrarrevolución till the end of this period. Bis zum hasta el Ende final dieser del periodo. Periode. This history with the overthrow of Robespierre Esta historia del derrocamiento de Robespierre Gestürzt wird and the toppling of his government, und die Umwerfung seiner y el cambio de gobierno, it ended the reign of terror hat eso terminó el reino del terror de la primera etapa on the 27th of July. el 27 de julio de nuestro calendario. But for the French, Pero para los that franceses, history, in dieser en Geschichte esa they're historia, not using our calendar. sie benutzen nicht ellos no usaban nuestro calendario, Wanted to remove God from their society, pues ellos querían remover a Dios de su sociedad von der Gesellschaft entfernen. and they've introduced their own calendar. y los franceses habían introducido un nuevo calendario. This is why it's known as the Thermidorian reaction. Y pueden buscarlo en Wikipedia, se le conoce como la reacción de Thermidor, el nombre del mes donde aconteció la reacción. The month of Thermidor Y el mes de Thermidor Thermidors is the 11th month in their revolutionary calendar. Thermidor es el mes 11 del calendario de esa In revolución. the Gregorian,
En el gregoriano es el 27 de julio, pero en el calendario revolucionario de ellos fue el 9 de Termidor, que era el mes 11. Era el noveno día del 11º mes. Y esta es una de las que más me sorprende. Ellos habían decidido eliminar a Dios de la sociedad. Y podemos recordar lo que habíamos hablado del rey del sur. Ellos habían rechazado tanto a Dios como a Satanás. Ellos querían pelear contra todos, contra ambos. Querían hacer la guerra contra el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también contra el papado. Cuando decidieron remover a Dios de la sociedad, y fueron los jacobinos los que intentaron esa obra, también introdujeron su nuevo calendario. Y Dios termina este mes que escogieron, es decir, la fecha termina quedando aún plasmada en el propio calendario que ellos escogieron. Ellos querían introducir un calendario. Eso está bien, pero Dios va a decidir, yo voy a poner mi firma incluso en tu calendario. Entonces, en el noveno día del 11º mes de ese calendario revolucionario acontece esto, la muerte de Robespierre. Es el final de Robespierre. Entonces, aquí tenemos este patrón repetitivo de las revoluciones. No dudo de que pudiéramos ir a estas historias de acá y hacer aplicaciones. Pero es esta columna del medio la que yo quisiera resaltar. Ya hemos identificado que el final de la guerra civil o de una revolución coincide con el 22 de octubre o con el final de en nuestro tiempo de prueba. Esta fecha, el 9 de noviembre, es el 2019. Vamos a tener un periodo de preparación y en el 2020 podemos marcar que va a comenzar una contrarrevolución. Se le conoce a este punto, es esta columna del medio en la que yo quiero que vean la repetición de la historia. Hay varias formas en las que podemos llegar a la fecha del 2019 y yo voy a hablar de varias de ellas en un momento. Pero cuando queremos hablar sobre la fecha del 9 de noviembre, como tal, el 9 de noviembre se puede marcar de esta forma. De hecho, creo que es una de las formas más fuertes de hacerlo. Ver las repeticiones de la historia. Pero hay otras dos piezas de rompecabezas que quiero colocar aquí también. Ya hemos discutido la historia de la Revolución Americana o estadounidense. Ya hemos hablado de la guerra civil, pero vamos a hablar de la Revolución estadounidense. Si pudiesen traer sus mentes hacia atrás, a aquel momento en que teníamos nuestras 4 líneas y las conexiones que había entre Boston, Concord y Exeter. Habíamos introducido en ese estudio la Revolución Americana y la batalla de Lexington y Concord. Y quiero sí recordarles que el 2019 es el cierre de nuestra gracia. Es Boston. Va a haber un aumento de conocimiento y una formalización y luego una prueba en Panion. El 2020 vamos a marcar esto como Concord.
beginning of the American Revolution. y el comienzo de la Revolución estadounidense. Der amerikanischen Revolution. So just through this column, Also Entonces, in a dieser través de esta Spalte columna the repeat of history, sehen wir die de la historia repetitiva, revolution, counter-revolution. revolución y The contrarrevolución, mark 2020 Wir können podemos marcar 2020 2020 as the beginning of a new revolutionary period. als como el den comienzo de, Anfang einer de un nuevo neuen periodo Revolutionsperiode. revolucionario. If we were to trade our numbers Also Y si wenn wir quisiéramos unsere Zahlen, hablar de nuestros números, los números que the usamos, same way we do the 2520, und y zwar los in usáramos de la misma derselben forma Weise que wie lo hacemos con el 2520, 2520, take a 490 prophetic history dann können podríamos wir, tomar una die historia Zeitperiode profética de von- 490 die años prophetische 490 Zeitperiode nehmen and we can halve it. und können Harvard? Cut it in half. Okay. Wir können sie y la halbieren. podríamos cortar So por la we'll mitad. take the 2520 Also wir können El die 2520, and this prophetic history, in dieser esta historia prophetischen profética, and then we cut it into two parts. nosotros las cortamos, la cortamos en la mitad, 1260. que es von 1260 y 1260. We do the same Und wir können Hacemos lo mismo with the numbers that come from that. con los mit den, números que Zahlen, die salen davon del rauskommen. 2520. The 126 El 126 covers a certain period of history, Wird auch cubre un eine cierto periodo de spezielle, historia Zeitperiode bedecken. and we can divide it into two periods of 63. y lo dividimos en dos Zwei, periodos Zeitperioden, 63 drei, años. Und zwar zweimal 63 Jahre. If we were to take this prophetic period, Si tomamos entonces el periodo profético del cut 490 it in half, Und y lo sie cortamos en la mitad, halbieren würden, it would take us into two periods, dann nos würde es lleva uns zwei a dos periodos Zeitperioden bringen, 245 years. de 245. 245 Jahre. If we were to go back Also wenn wir, Al volver, 52, wenn wir zurückkommen würden, from 2020, de 2020, 2020, 245 years, 245 años, 245 Jahre zurück, takes us to 1775, dann nos bringt lleva uns al año 1775, the beginning of the American Revolution, que es el comienzo de la Revolución Americana. the Battle of Lexington and Concord. Es también la batalla de Lexington y Concord. Lexington und Concord. So how we place Entonces, ¿cómo es que nosotros the colocamos American Civil War and the American Revolution? la guerra civil y la revolución americana de esta forma? It's like a chiasm. Es wie Lo hacemos como en forma de In quiasma. history, En la historia, first of all, you had the revolution primero tendríamos la revolución, that established the government. que es la que establece el Then you gobierno. had the Civil War. Luego aconteció la guerra civil. Esto es la historia In our estadounidense. history, Pero en nuestra we're historia going to we have the Civil War vamos a tener guerra civil al inicio and then the revolution. y luego la revolución. So the American Revolution, La revolución in estadounidense, application, en una aplicación, is past the American Civil War. va a terminar siendo después de la guerra civil, aunque sabemos que es antes. If we were to treat them completely independently Al tratar a estas dos historias de manera completamente independiente and make application, y hacer una aplicación, we find that they fit that same structure podemos ver de que ellas encajan en la misma estructura. of 2019, Del 2019, preparation, un periodo de preparación, 2020, 2020, Boston, Boston, Concord, Concord, Lexington and Concord, es decir, la batalla de Lexington y Concord, counter-revolution. comienza la contrarrevolución, We come to this a different way y a esta conclusión se puede llegar de diferentes formas to what we have for our other revolutionary periods. a aquello que nosotros tenemos como otro periodo revolucionario. It wasn't something that was done intentionally, No es algo que fue hecho de manera intencional, but it fits the same pattern. pero termina encajando en el mismo patrón, Das gleiche Muster passt da. That from 9/11 to 2019, que del 11 de septiembre al 2019 there's civil war. hubo guerra civil, Stattfindet. It ends. Und es terminó, endet The death and establishment of a dictator. la muerte y el establecimiento de un dictador, eines Diktators, Period of preparation. periodo de eine Zeitperiode preparación, der Vorbereitung
before a counter-revolution antes de Dann que kommt comience la eine Gegenrevolution, contrarrevolución, demonstrated by Lexington and Concord. die von que es Lexington demostrado und por Concord la batalla de demonstriert Lexington y I want to Concord. remind us at that battle, Und ich Quiero möchte uns an recordarles diese que Schlacht esa erinnern, batalla, 273 people died 273 273 personas Menschen murieron, gestorben sind. of British casualties. 273 muertes 273 sind dort británicas. getötet worden. This all fits the same pattern. Alles, Todo termina hat encajando en el der mismo patrón. Das Muster hat auf alles gepasst. Also 273 Opfer. So I want to pick up one thread. Also ich möchte Quiero hier entonces einen, recoger un Schnur hilo de aufnehmen. historia, That is how we can see the death of a dictator. Und y es das así ist como die nosotros Folge, conseguimos wie ver wir la einen muerte de Diktator un sehen, wie dictador. er gestirbt. The same time one is placed. Und, En el mismo zur momento en gleichen que Zeit también einer es dann, establecido un etabliert oder dictador, platziert en el mismo hito. When we studied Acts 27, Als wir Cuando Apostel nosotros estudiamos 27 Hechos 27, haben, we went to Sunday law da sind wir zum fuimos a la ley Sonntagsgesetz dominical. gegangen. We went to Sunday law Wir sind zum Habíamos ido a la ley Sonntagsgesetz gegangen. dominical and we said this isn't a Sunday law. Wir y haben dijimos, gesagt, das esto ist aquí halt no es la ley the dominical line of a ship. auf dem de la línea Ende del navío. des Schiffes, This is a close of probation. Era de hecho el cierre del tiempo de prueba para el navío. Confuse us. Ich möchte uns Y no quiero confundirles. On the line of the 144,000, this is Sunday law. Para la línea de los 144.000 sí es la ley dominical, But for the institutions, it's a close of probation. pero para la institución es su cierre de What gracia. we saw was wir gesehen Lo que vimos también fue was the end of the United States, que era el final de los Estados Unidos, o el fin the end of the sixth head, el fin de la sexta cabeza the placement of the seventh. und y el establecimiento de la séptima. That's right. I get confused. So this is the sixth. das ist der Esta es la sexta See cabeza the rising up of the seventh. y el levantamiento de la séptima. And we've been discussing what this looks like. Y hemos estado discutiendo cómo esa transición realmente ocurre o cómo The es. seventh head ist der Es la séptima cabeza. United Nations we see today. ¿Será que esta séptima cabeza es las Naciones Unidas que hoy vemos o conocemos? No. The seventh head is the United States. La séptima cabeza es los Estados Unidos. Vereinigten Staaten. This is the United States. Aquí es los Estados Unidos This is the United States. y aquí también son los Estados Unidos. But it's taking on a different characteristic. Aber Solamente que nos lleva a una eine diferente andere característica Charaktereigenschaft an. de los Estados Different Unidos. stages of its life cycle. Es una etapa diferente del ciclo de vida de los Estados Unidos. All of which we mark at the close of probation. Welche wir Es hier todo esto haben, lo que nosotros podemos marcar en el cierre de la gracia. So we could go into our close of probation. Pero pudiésemos ir entonces a nuestro cierre de la gracia See the overthrow of Donald Trump. y vamos a ver que Donald Trump cae aquí. We know this is the Battle of Raphia Sabemos que esta es la batalla de Rafia and the death of a dictator y el fin de un dictador and the rising up of a dictator. y el levantamiento de otro dictador. This is Trump Aquí es Trump and this is Trump. y aquí es Trump. What the different histories teach us, Pero lo que sí nos está queriendo enseñar estas historias same as this teaches us, es lo mismo que nos está enseñando la de encima. the different stages of his life cycle as president. Significa una transición, un cambio en el ciclo de vida de esta persona. When did Donald Trump become a dictator? ¿Cuándo Donald Trump se convierte en dictador? Long before Sunday law. Él se convirtió en dictador bien antes de que lleguemos a la ley dominical. Dictator Él se convirtió en dictador before 2019. incluso antes del 2019. He became a dictator Se convirtió en dictador 2016, en 2016, but he's restrained. pero aún está restringido. If he wants to bring about the Sunday law, Si Donald Trump quisiese pasar un decreto dominical, he's going to have to enter a new life cycle. él va a tener que entrar en una nueva etapa de su The vida. United States, Aquí son los Estados United Unidos States y aquí también restrained es los Estados Unidos, solo que menos restringido. as the only world superpower. Va a terminar siendo la única superpotencia mundial sin restricción. The United States after 1989. Esto es básicamente los Estados Unidos después de 1989. Trump, Aquí también es Donald Trump, in this history and in this history, tanto antes como después del 2019. this is him less restrained Solo que aquí es él menos restringido, as a dictator. es decir, como dictador. The same pattern. Es el mismo patrón.
like the sixth and the seventh head. como la sexta y la séptima cabeza. Sechste und siebte Kopf. The United States is both destroyed, Los Estados Unidos son tanto destruidos, it's killed, Es wird getötet. matados, more power after than it did before. pero sigue significando que realmente Estados Unidos tiene más poder de lo que tenía antes. This is a difficult year for Donald Trump. Das ist Este va a ser un año difícil para Donald Trump. es ist die Es la batalla de Rafia. But just like the death of a dictator, Pero así como se puede marcar la muerte de un dictador, Kaiser Wilhelm Abraham Lincoln, como el Kaiser Wilhelm o Abraham Lincoln o Robespierre, also the rising up of a dictator es less también restrained. el levantamiento de un dictador, der weniger zurückgehalten wird. Napoleon, Lenin, Hitler, siendo Napoleón, Lenin o they all Hitler. symbolize Trump, Todos estos son símbolos de Trump, Symbolisieren Trump. but they can symbolize him at different stages of his life cycle Pero as president. Aber sie ellos pueden simbolizar diferentes ciclos de la vida profética de Donald Trump Präsident. en diferentes So this puntos. is the end of a dictatorship, Also das Así ist que aquí das vamos a Ende marcar el final de un the dictador, rising up of a new dictatorship. aber pero es el levantamiento eine de otro Diktatur. o He's been a dictadura. dictator since 2016, Él ha estado siendo un dictador desde el 2016, but he hasn't yet overthrown the institutions that restrain him. pero él todavía no ha conseguido destruir las instituciones que todavía lo restringen, Überwältigt oder gestürzt. His own allies, sus propios aliados. Alliierten he hasn't overthrown the United Nations. Él todavía no ha derrocado a las Naciones Unidas Vereinigten Nationen hat er noch nicht gestürzt. Or the King of the South. Oder den o el rey del That sur. happens progressively. Eso es algo que ocurre de manera progresiva. So when we come to our revolutions, Por lo tanto, cuando nosotros llegamos y hablamos de las death of a revoluciones, dictator, es la muerte de un dictador, but it's also the establishment of one. pero es también el establecimiento de un dictador. These are the revolutionary histories that we study Estas son las historias revolucionarias que hemos estado estudiando to understand what's happening currently in the American government. para conseguir entender qué es lo que está ocurriendo actualmente en el gobierno estadounidense. Was stattfindet. And we can see the repeating history of a November 9. Y conseguimos ver esa historia repetitiva del 9 de noviembre. Geschichte des 9. Novembers. There's one other November 9 in German history. Da gibt es Hay otro noch 9 de einen noviembre que quiero marcar en la November historia alemana. deutschen Geschichte. It's the history of 1848 and Robert Blum. Es la historia de 1848 November von 1848 von y Robert Blum. Robert In this Blum. history, In En esta historia it's 1848 ist es 1848 era en 1848, el 9 de noviembre de Robert Blum 1848. was executed. und Robert Blum fue ejecutado. Robert Blum exekutiert, hingerichtet. He's overthrown. Wird Aquí gestürzt. cayó Robert Blum. This is not the end of the revolution. Das Este no es el final de la revolución, It's the symbolic end. es ist ein es un symbolisches final This is not the simbólico. symbolic end. This is the literal end. Estos de aquí no son finales simbólicos de la revolución, son literales. 1799, 1865. 1799, This is a 1865. November 9 that's symbolic. Aber das Pero aquí estoy escogiendo un 9 de noviembre de manera bastante simbólica. In this history, also En la historia de Robert we Blum, took it as a period. wenn wir es si miramos esto como siendo un periodo, The revolutions of 1848 la revolución de 1848 comes 2 years llega 2 años before 1850. antes de 1850. 1850 1850 loud cry. ist der Laut era el clamor, era el fuerte pregón en la línea de los Milleritas. Verfolgt. 1846. Cuando llevamos esto hacia atrás, aquí veríamos 1846 y aquí 1844. I just want to make a suggestion. Estoy simplemente haciendo una sugerencia. Ja, sagen. We have 3 November 9s in our history. Tenemos 3 9 de noviembre en nuestra historia. Geschichte. 1989, 1989, 2016, 2016 2019. y 2019. We have to understand them in their context. Tenemos que entender cada 9 de noviembre en su To know what contexto that parable is teaching us. para entender qué es lo que esa parábola nos quiere enseñar. In 1850, En 1850 loud cry. Ist der es un Laut. fuerte pregón. If we treated this as a parable and brought it down, Und Y wenn si wir es y als ein lidiamos con Parallel, esta ilustración aquí como una parábola, das hier parallel stellen würden, when was our loud cry? ¿dónde fue nuestro fuerte pregón? 2018. da En war es 2018. 2018. 2 years previously, 2 años 2 Jahre antes zuvor, you have 2016. tenemos haben wir das Jahr 2016, 2016, It's November 9. 9 de noviembre. November.
It's a symbolic end of the revolution. Es un fin simbólico de una The revolución election of Donald Trump. con la elección de Donald Trump. The deed is done. El trato ya lo consiguieron montarlo en la presidencia. 1846 2014. sería 2014. 1844. 1844 2012. sería 2012. We have a new parable. Tenemos aquí una nueva parábola. 1844. 1844 There's a group of people within the Millerite movement. hubo un grupo de personas dentro del movimiento milerita They go to the leaders of that movement. que fueron a los líderes de aquel They movimiento say we have a truth, y le dijeron al movimiento, nosotros tenemos una verdad que es poco it convencional goes against your traditions, y va a ir en contra de tus tradiciones, and you need to listen to us. pero necesitas escucharnos. And that small group within the Millerite believers Y ese pequeño grupo dentro de los creyentes brought the mileritas message of the Sabbath to the Millerite leaders, fueron los que habían traído el mensaje del sábado a los líderes mileritas. and the leaders rejected it. Y los líderes mileritas rechazaron el mensaje del sábado. 2012, En 2012, a small group un, within our gru- movement un grupo pequeño dentro de nuestro movimiento brought a message to the leadership that went against their tradition. trajeron un mensaje a los líderes del movimiento que iba en contra de sus It was tradiciones rejected. y fue rechazado We want también. to see a disappointment in our history. Si queremos ver un chasco en nuestra historia, It's already happened 7 years ago. es un chasco que ya aconteció 7 años atrás. Disappointment was the rejection of the Sabbath, the rejection of time. Y el chasco fue el rechazo del sábado en el 44 o el rechazo See del that message introduced. mensaje de tiempo en 2012, pero más adelante el mensaje sí pudo ser introducido. Millerite history, it creates a new parable. Y al paralelarlo así con la historia milerita y la nuestra, conseguimos ver una nueva parábola. In 1848, that November 9 is 2016. En 1848, de 9 de noviembre, termina marcando 2016. Becomes a symbolic end of 2016. Es un símbolo del final del 2016. But it is not ended until Raphia. Pero realmente la revolución sabemos que no termina hasta que lleguemos a Rafia. I want to take a moment Y quiero pasar un momento include a couple of other dates para incluir un par de otras fechas that we use. que usaremos. Us to not just 11/9 but to 2019. Fechas que no nos llevan ahora al 9 de noviembre, pero fechas que nos van a llevar al 2019. There are quite a few we refer to, Hay unas cuantas a las que ya nos hemos referido, but there's a couple particularly pero hay un par de ellas that I particularmente want us to see. que quiero que vean. A few of those, Algunas de esas, probably the one I want to most focus on, o probablemente la única en la que me quiero enfocar principalmente, is from November 9, 1989. es la del 9 de noviembre de 1989. And we drew this out the other day, Esto ya lo habíamos dibujado el otro día, so we have already discussed it. así que ya lo hemos discutido. November 9, 1989. El 9 de noviembre de 1989, Particularly around midnight, particularmente por ahí por medianoche, all those borders opened. se abrieron las fronteras del muro. 30 years, Y ahí son 30 años, 1989 de 1989 to 2019. al 2019. When we overlay this over the life of Christ, Cuando superponemos esto con la vida de Jesús, birth at the time of the end, del nacimiento de Jesús en el tiempo del fin, the first 30 years of Christ's life. los primeros 30 años de la vida de I'll Cristo, quote from TMK y voy a citar de un libro 155.3. que no sé si está en español, pero lo voy a buscar. She says Jesus is our example in all things. Ella dice en esa cita que Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Began his life of usefulness as a child. Él comenzó su vida útil desde que era un niño. At the age of 12, A la edad de 12 doing años, the work of his father. él comenzó a hacer la obra o el trabajo de su Between 12 padre. and 30, De 12 a 30 años, he led a life of active industry. Jesús vivió una vida donde trabajó en la industria activamente. Es AFC 156.1. A fin de conocerle 156.1.
So from birth Así que desde que Jesús nació von der Geburt an to the age of 12 hasta que bis zu der Zeit, cumplió 12 Alter años, von 12, takes us to 2001 eso sería bringt uns 2001, zum Jahre 2001, is growth or development. era el crecimiento o el desarrollo de seine Jesús. Entwicklung. But this growth is perfect. Aber Este crecimiento es Wachstum perfecto. ist perfekt. From 2001 Und von Luego del 2001 to 2019 is 18 years. al 2019 son 18 años. From the age of 12, De la edad de 12 Alter von años, 12 an we're comparing and contrasting the first 30 years of Christ's life tun wir lo que die, estamos haciendo es comparando ersten los primeros 30 30 años de la vida de Jahre Jesús des Lebens Jesus parallel und konträr gegenüberstellen with this movement. mit dieser con Bewegung. la vida de este It's a movimiento. period of active industry. Aquí es el periodo de trabajo wo activo. aktiv gearbeitet wird. And what was his industry? Und ¿Y was cuál era war la industria en la seine que trabajaba Arbeit, Jesús? sein Gewerbe? It's construction. Era la construcción. Bauen. Esa era la This utilidad que él period hacía. is the Era construction of the temple. la labor activa que hacía Jesús, era construir. So first growth Primero fue el crecimiento Also der Wachstum to the age of 12, hasta la edad de 12 años bis 12 wird. and then a life of active industry. y luego una vida de labor activa. The age of 30, A la edad de 30 años he was baptized. fue bautizado. The reason for his baptism La razón de que para la cual Jesús, la razón por la cual Jesús se bautizó a los 30 es porque es una parábola. following the path of a priest. Él estaba siguiendo la senda de los sacerdotes. This is the story of a priest. Pues todo esto es la historia de un sacerdote. At 30 years of age, A los 30 años de edad, a priest has finished training and he commences his work. un sacerdote ha terminado su entrenamiento y puede comenzar su trabajo. So he goes from active industry Así que él va de industria o laboriosidad activa, to being baptized at 30, fue bautizado a los 30 mit 30 getauft wird. and then he begins public ministry. y comienza su ministerio público. Missionsdienst. I want us to remember, Quiero recordarles, Uns daran erinnern, when do we go to the Levites? ¿cuándo es que nosotros vamos a los levitas? It's not at Raphia. No es en Rafia. We don't go to them until Panion. No vamos a los levitas sino hasta después de Panion en adelante. So we don't go straight into public ministry at Raphia. Por lo tanto, en Rafia, en el bautismo, no entramos directamente en ministerio público. öffentliche Evangelisation oder öffentliche Arbeit ein. I want to remind us, Quiero recordarles, Daran erinnern, neither did Jesus. dass tampoco auch Jesús lo Jesus hizo. He getan went into the wilderness El primero fue el desierto, Wüste gegangen, for 40 days die 40 por Tage, 40 años, and experienced Jacob's time of trouble. und y hat, experimentó die el tiempo de Jahreszeit angustia de Trübsal Jacob. mitgemacht. Ellen White says he began his life of public ministry. Und Ellen Y White es sagt, ahí donde dass la er hermana sein White dice que él comenzó su vida como de Dienst ministerio público. Before ministry was the wilderness. Pero dijo que antes de tener el ministerio, él tuvo que pasar por el desierto. You have to be 30 years old Also Él man tenía muss que 30 tener Jahre 30 años de alt edad before you begin that work. sein, antes de poder diese comenzar Arbeit, esa obra. Ja, beginnen kann. And if we're priests, Y si somos sacerdotes, that 30 years is 1989 to 2019. Dann sind esos diese 30 años son de Jahre von 1989 hasta el 2019. Not just the year, but the date. nicht No nur das solamente el Jahr, año, sondern sino auch la das Datum. fecha. Want to remind us of one other thing. Quiero recordarles una cosa We're más. just going to look at one more and then we'll close. Quiero mostrarles otra y ahí We cerraremos. said 2019 is close of probation. Wir haben gesagt, Hemos dicho que 2019 es el cierre del tiempo de prueba o gracia das ist, wenn man para los sacerdotes. If you're a Levite, it's your Sunday law. Pero si eres levita, es realmente tu ley dominical. In Millerite history, En la historia milerita there's 3 particular dates hay 3 fechas particulares that you can use to demonstrate a Sunday law. que podemos usar para demostrarla como ley dominical. I'll give you a reference from A.T. Jones. Les daré una referencia de A.T. Jones o A.T. Jones. 1893, A.T. Jones. 1893, A.T. Jones. I'll just paraphrase. Voy a parafrasear esa cita. Está solo en inglés, pero se puede buscar en la aplicación. He says in 1863, Solamente tienen que poner el CAR there was 3.1. an organized movement Él dijo que en 1863 había un movimiento organizado de iglesias evangélicas to persuade the US government to recognize the Christian religion. para persuadir al gobierno estadounidense a que aceptasen la religión cristiana. Von der christlichen Religion.
para reconocer el sábado, el domingo sabático, y que declarasen de que los Estados Unidos era una nación cristiana. Eso lo está diciendo A.T. Jones. Así que primero que nada, A.T. Jones primero explica que en 1863, explica lo que ocurrió en 1863, en el siguiente párrafo, y luego habla de 1888, y dice que el senador Blair introdujo un proyecto de ley haciendo un llamado a la guarda del domingo como un día de descanso. Eso es 1888. Siguiente párrafo. Esto es algo que Jones escribió en 1893. Porque ahí, en 1893, había una crisis que estaba aconteciendo. Era un intento nuevo de volver a intentar forzar el domingo. Son años de los que ya hemos hablado, 1863, 1888. Pero hubo un tercer intento en 1893. De 1893 al 2019 son 126 años. 1888 al 2014 son 126. Esto es una ley dominical y el 2019 también es una ley dominical para los levitas. 1893, Jones habló delante del Congreso en el 93 y protestó esta unión que estaba aconteciendo de la Iglesia y el Estado. Del 2019 hacia atrás, 490 años, nos lleva a un capítulo entero del conflicto de los siglos. El 1529 se le conoce el conflicto de los siglos como la protesta de los príncipes. Y les pido que por favor lean este capítulo de la protesta de los príncipes, pues es verdad presente. Cuando decimos que en 2014 fue una ley dominical, cuando decimos de que la Iglesia y el Estado se unieron, la historia se estaba repitiendo, la historia de 1529, y es esa época la que le dio a los protestantes su nombre, porque fue cuando los príncipes protestaron en contra de la Iglesia y el Estado. Ahí los empezaron a llamar protestantes. En 1893, A.T. Jones también protestó en contra de la unión de la Iglesia y el Estado. Deberíamos volver y leer esos artículos, el CAR 300.1 también. Y eso nos va a dar una idea de qué es lo que tenemos que hacer hoy y de contra qué tenemos que protestar. Hay otras fechas que pudiésemos traer también y hablar aquí para llevar al 2019. El 9 de noviembre de 1938 fue la Noche de los Cristales Rotos. Son 81 años hasta 2019. El 81 es un número simbólico de medianoche y también un símbolo de persecución. Podemos traer la caída del muro de Berlín. Hay historias múltiples o parábolas, pero los más fuertes son estas que puse aquí. La historia millerita. No estamos simplemente tomando una fecha, sino una secuencia de fechas. Estamos tomando toda una historia. Podemos ir acá y tomar la historia entera y ver que 1521 es el ataque otomano contra Belgrado. Aquí es donde comienza. 1529 es donde terminó.
1529 es un punto medio takes you to Belgrade. que te lleva a Belgrado. The Ottoman Empire begins to attack the West. El Imperio Otomano comenzó a atacar el occidente, 1521. 1529. Y luego, 1529, It's not Belgrade. ya no es Belgrado. I just want us to find that one. Ich möchte hier das noch schnell finden. Vienna. En Viena, First Belgrade. primero fue Belgrado, Start. Da fangen sie an. Then Vienna, they're restrained. luego en Viena los otomanos fueron restringidos. Taking that whole history and we can bring it into our own. La historia entera de 1521, 1529 la tomamos entera y la traemos a nuestro tiempo y encaja. Calculate that with numbers. No podemos simplemente calcular esto usando números. Kalkulieren. This one Esta de acá is based on the midpoint. es basada en un punto intermediario. This one Das hier. Esta is based on the 490. es basada en el 490. Belgrade, Vienna. Belgrado, Viena. Beginning and then the restraint. El comienzo y luego la restricción de los otomanos, de 9/11 they attack the West. los islámicos radicales. Tun sie den Westen. Luego atacaron el occidente. 2019 they're restrained at Vienna. El 2019 aconteció la restricción o el ataque de Viena. Oder schon En este año, in diesem Jahr, früh in diesem Jahr, ISIS lost the last piece of its territory. ISIS perdió la última pieza de territorio que tenía They've had territories a comienzos del 2019. Ellos tenían un pedazo de territorio 2014. seit desde el 2014. The West has pushed back. aber der El Westen occidente estaba It empujando was earlier this year und, y fue al comienzo de este año früher in diesem Jahr they lost their last piece of territory. haben que sie perdieron el dieses, último trozo de tierra que tenía el They no ISIS. longer remain a caliphate. Ya no podían seguir siendo un califato. können kein Kalifat mehr sein. They have no land. Sie haben Ya no kein tenían Land. tierra. Restrained. Fueron restringidos. We are repeating. We are fulfilling a prophetic history. Nosotros estamos repitiendo, cumpliendo una historia profética. Not all Oder of it. erfüllen. Not all of it takes us to November 9. No todo nos lleva simplemente al 9 de noviembre. It shows us the course of the whole year, Es Nos muestra el curso del año entero. Kurs des Jahres auch. and we're already seeing its fulfillment. Y ya nosotros hemos estado viendo su cumplimiento. We're already seeing tension between Russia and the United States. Ya hemos estado viendo tensión entre Rusia y los Estados Unidos. Staaten. We're already understanding more and more. Ya hemos estado entendiendo cada vez más Repeat the last one, please. We're already understanding more and more Wir verstehen bereits schon mehr und mehr, that church and state have come together, de que la iglesia y el Estado se han estado uniendo. and we're protesting it. Y estamos protestando contra eso. We're already seeing the restraint of radical Islam. Ya hemos visto la restricción del Islam radical. I'm going to close. Y voy a cerrar aquí. I hope that you can see the end of the revolution, Espero que consigan ver el final de las revoluciones. and like a torchlight, Y así como la luz de una antorcha, así como una linterna, our focus is here, nuestro enfoque está aquí. like shining a flashlight, Es como una luz que está alumbrando, as others have described it así como otros ya lo han descrito, accurately. de manera precisa. This is our focus. Nuestro foco es The light Rafia. spreads, Aber das Licht verteilt sich and although it dims, und auch wenn es schwächer wird We oder see- es dimmt, we see also a little bit of what's coming. A pesar de que las otras luces más adelante no se ven completamente, hay algo que sí podemos ver, pero nos faltan más detalles respecto a When we eso. enter that dispensation, Pero cuando ya entremos en esa dispensación después del 2019, Zeitdispensation reinkommen, the flashlight moves with us, dann tut esa diese luz se va a ir moviendo con Leuchte nosotros, mit uns, Taschenlampe mit uns gehen. and we will see it more clearly. como si tuviésemos una antorcha y al caminar alumbraremos lo que viene más adelante. Pero hasta que lleguemos allí, External events tenemos que estar estudiando los eventos externos, and studying the prophecies estudiar las profecías Studieren, that are pointing to their fulfillment. que nos apuntan a su cumplimiento. Zeigen. If you kneel with me, we'll close in Si prayer. se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por las bendiciones. Thank you that you shine the torch on this history. Te agradecemos porque nos das la antorcha para iluminar la historia que We viene, don't walk in darkness, que no caminamos en oscuridad, Laufen, but we know just what's ahead of us, aber dass pero wir que sabemos lo que está genau delante de das, was nosotros, vor uns liegt, that we can take our steps with confidence, de que podamos tomar nuestros pasos con confianza, mit Mut
nehmen können. I pray that you'll give us more understanding Pido que nos des cada vez Dass más du uns mehr comprensión Verständnis gibst, and that you'll help us with our time, y dass que du nos uns mit ayudes unserer con nuestro Hilfe, tiempo, Zeit hilfst, with our personal worries and challenges, con mit unseren nuestros persönlichen problemas y Herausforderungen dificultades und personales, Hindernnissen, so that we can desafíos, be prepared. dass que wir vamos a estar vorbereitet sein preparados. können. Thank you for your Sabbath day. Te Danke für pido, deinen te agradezco por Sabbattag. este Pray sábado this in Jesus' y lo name. pido en el nombre de Jesús. Amen. In Jesu Amén. Namen. Amen.